su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Es un gusto saludarles otra vez. Ahora, para tratar durante una semana más otro tema interesante acerca de este patriarca que estamos estudiando en este trimestre, el cual se llama Enoc. Invité otra vez al hermano Joselito para que me ayude a desarrollar estos estudios durante esta semana. Así que aquí está conmigo Joselito Rentería. Bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Le agradezco a Dios nuevamente la oportunidad que me concede de estar con usted y a la audiencia también, con la audiencia para poder repasar, seguir repasando estas lecciones tan interesantes. Nosotros como Iglesia de Advenimiento de Séptimo Día, los Tres Ángeles, pues nos preocupamos, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios obtenga estas lecciones de exactamente eso, ¿verdad? Presente. Alguien tiene que ser la voz de esa voz que clama en el desierto, preparando un camino para la segunda venida de Cristo. Y pues a todos aquellos por los cuales a través de los medios les llega este estudio, hermanos, pues bienvenidos a este estudio de hoy. La lección de esta semana, sin duda alguna, pues también será de bendición. Son lecciones que nos preparan. El Señor en su misericordia siempre ve lo que necesitamos, pastor. Y Él ve que necesitamos más oración, que necesitamos ser como Enoc. Hemos estudiado en lecciones anteriores la vida de Sansón, con sus debilidades, también las vidas de Samuel, con sus pros y sus contras. Hermanos, pero en medio de todo eso, nosotros aprendemos lecciones para ese tiempo. Y es mi deseo que todos analicemos este estudio. Yo le digo al Señor que bendiga a toda nuestra audiencia, los cuales se toman el tiempo para analizar estos estudios. Y mi oración es que sigamos el consejo del Señor. Seamos no solamente oidores, pero hacedores de su palabra. Y bien, pues, sin más pérdida de tiempo, pues, les invitamos a todo aquel que pueda ir de rodillas para comenzar este estudio y pedir a que el Señor esté con nosotros y que estos estudios puedan ser de bendición para todos ustedes también. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que está en los cielos, Amén. una vez más, Señor, aquí estamos a su servicio, Señor, esperando ser usados de una manera, Señor, que como usted lo sabe hacer. Pues nosotros necesitamos de su ayuda, que su Espíritu Santo pueda estar aquí con nosotros, pueda darnos, Señor, entendimiento, pueda darnos palabra para que su palabra pueda tener, Señor, ese énfasis que debe tener en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Pedimos una bendición para todos ellos también y que, Señor, juntos, a la vez que meditamos en estos estudios, nos preparemos porque usted viene pronto. Amén. Preparemos el camino para su segunda venida como lo hizo el Elías de aquel momento antes, previo a la primera venida de Cristo. Hoy nosotros estamos previos a la segunda venida y debe haber un pueblo preparado. Hoy, Señor, nosotros con toda nuestra audiencia nos queremos preparar. Que tus estudios hagan ese cambio de vida que necesitamos hacer. Ayúdenos, Padre mío, y que este estudio, Señor, realmente lleve su autorización. Así es. Gracias, agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy continuaremos utilizando el método deductivo en el estudio de la vida de Enoc. Bajo el título La residencia de Enoc, nosotros vamos a ver dónde vivía ese siervo y dónde debemos vivir nosotros. Y aunque esta lección no dice explícitamente dónde vivía, sino que lo da por sentado porque en el material suplementario aparece. De todas maneras, yo quisiera compartir un material pues extra que no está aquí en la lección, pero que nos dice realmente
claramente dónde vivía Enoc. Y el manuscrito 42 del año 1900, que son revelaciones de Ellen White, dice, él, o sea Enoc, no moraba con los impíos. No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar, a veces iban los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Así que nosotros vemos aquí que Enoc con su familia vivía en una atmósfera lo más pura posible y no se estableció en una ciudad como, digámoslo así, simbólicamente lo fue Sodoma. Pero más claro es una declaración que aparece en el libro Evangelismo, página 61 del año 1899, dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Como ustedes pueden ver, el patriarca Enoc, según estas declaraciones inspiradas, vivía fuera de la ciudad. Y según el versículo de memoria, ¿por qué debemos seguir este consejo, hermano Joselito? Pues vamos a leer segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí nosotros encontramos que el versículo de memoria nos llama a seguir un consejo y nos dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De cierta manera, los que vivimos en la ciudad tenemos a lo mejor ciertas uniones con los incrédulos, ya sea en el área de trabajo o en cualquier lugar que nosotros nos relacionamos, y es un peligro latente para el pueblo de Dios. Exacto. Porque aunque no es ¿cómo quisiera decir? Yo tomo esto a veces más personal, pastor. Cuando yo estoy en el trabajo con ellos trabajando, de alguna manera yo escucho y veo cosas que yo no comparto, que no debo de compartir, que no me debo a unir con sus bromas, con sus chistes, con su manera de hablar. Debo siempre poner mi distancia en ese asunto. Pero aunque claramente podemos nosotros ver aquí el consejo de la Escritura, no os unáis en yugo desigual. Lamentablemente, pastor, el pueblo hoy ha formado esas uniones con los incrédulos, uniones de amistad, donde va de por medio a veces que se ponga muy por debajo de la verdad y no se dé por principio mostrarse como un hijo fiel al Señor. Así es que la palabra del Señor aquí es bien contundente cuando dice no os unáis en yugo desigual. ¿Y por qué en yugo desigual? Porque los que aman las tinieblas, ¿cómo va a ser un yugo completamente? Es un yugo completamente desigual con los que andan en la luz. Porque a los de las tinieblas les gusta una cosa y a los que caminan en la luz les debe gustar otra cosa. Por eso el consejo bíblico de la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, porque no hay compañerismo, no hay comunión, no debe haber comunión la luz con las tinieblas. Donde hay luz, pues no debe haber tinieblas. Interesante, hermanos, esto, porque creo que un segmento bien vulnerable del mundo cristiano o de la iglesia para fácilmente unirse en yugo desigual, pues es la juventud. Así es. Los niños. Ya nosotros grandes, siempre hay casos donde siendo adultos andamos uniéndonos
en algunas actividades que no son adecuadas con los incrédulos, pero en la niñez y en la juventud ellos son más vulnerables a esto por el hecho de que están constantemente asociándose con gente en la escuela, en los colegios, y fácilmente por allí se unen. Yo no sé, pero veo que es bien común hoy en día de parte de los jóvenes de la iglesia adventista, y podría decir yo de la iglesia Advenimiento, bien común entablar amistad, y eso no está mal que uno les hable a las personas, pero de hacer decisiones como por ejemplo, oh, me fui con mis amigos a comer, oh, me fui con mis amigos a pasear. ¿Y quiénes son esos amigos? ¿Comparten lo mismo que tú crees, por ejemplo? No, pero ellos me respetan. Pero ¿hasta qué punto pueden influenciarte? Entonces, es bien vulnerable ese segmento de la iglesia, como es la juventud y los niños, a hacer prácticamente alianzas con los incrédulos en diversiones, en paseos, en diferentes actividades. Y por eso es que Enoc eligió vivir mejor afuera con su familia. Yo creo que donde Enoc vivía, si lo traemos, Joselito, a estos tiempos modernos, allí no habían moles, ahí no habían cines, ahí no habían lugares así donde él pudiera pues estar con ese dolor de cabeza de que ¿dónde andan estos muchachos? Pues se fueron a un lugar donde yo no sé a qué horas van a salir de allí o qué estarán haciendo. Vivía fuera de la ciudad, donde ese tipo de diversiones malsanas no estaban al alcance de ellos. Así y bueno, es. ¿y qué le trajo? ¿Qué le trajo, Joselito, a Enoc, según el don de profecía? ¿Qué le trajo como resultado a la vida espiritual de Enoc el haber hecho esa decisión de vivir fuera de la ciudad? Bueno, en Patriarcas y Profetas, página 71, nos dice de esta manera: Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios, comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Aquí yo quisiera hacer un comentario, pastor. Enoc no estaba separado completamente, bueno, estaba viviendo en lo que acabamos de leer en los escritos que usted leyó. Obviamente Enoc residía en el campo, no hay duda de eso, pero Enoc no se volvió un ermitaño. No. Tenía relaciones también con los en cierta manera se tenía que relacionar con las ciudades para amonestarlas, pero la experiencia que le dio de vivir en ese lugar retraído, en aquel lugar donde no había creación humana, donde no había eso que lo apartaba de tener una comunión con Dios, dice que Enoc, alcanzó una experiencia más elevada. Una experiencia más elevada de lo que debe ser un hijo de Dios. Fue atraído, dice, a una más íntima relación con Dios. Y tercer cosa, comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. O sea que ayuda muchísimo Exacto. el vivir afuera de la ciudad, porque el ambiente le permite tener un acercamiento más íntimo con Dios. Claro. Entonces, deberíamos nosotros, Joselito, seguir el ejemplo de Enoc al elegir un lugar correcto para vivir. ¿Qué consideraciones deberíamos hacer a la hora de elegir dicho lugar? Así es. Bueno, leamos algunos versículos de la palabra de Dios que nos van a dar algún consejo en cuanto a estos principios de elegir un lugar correcto donde vivir. Vamos a encontrar ese versículo en Primera de Juan 2:15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Yo meditaba en este versículo y viendo la pregunta, ¿qué consideraciones se deben tener al elegir un lugar donde vivir? El consejo bíblico dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando yo estoy a punto de tomar una decisión, debo de ver el mundo y debo de ver un lugar como el que Enoc vio. Y a veces hay cosas que llaman la atención en la ciudad. Pero cuando la escritura se refiere, no amemos al mundo, no amemos las cosas que la gente hace, que el mundo hace, que lo lleva a la iniquidad, lo lleva más y más a perder esa vida espiritual de cada hijo de Dios al unirse con el mundo. Y si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros amamos lo que la gente hace, cuando hacemos lo que la gente hace, estamos entrando en ese compañerismo con el mundo. Y más tanto nos va gustando que nuestra vida espiritual se va enfriando. Y en esa manera de vivir, en esa manera de fríamente del cristiano, en esa condición, el amor del Padre no va a estar en él. Entonces, hermanos, siguiendo el ejemplo de Enoc, nosotros deberíamos de elegir un lugar correcto para vivir, y en este caso, el lugar correcto, pues debe ser el campo. Así es. Las consideraciones que se deberían de tomar en cuenta a la hora de elegir el lugar para vivir son donde yo puedo tenerle menos amor al mundo. Donde yo no vaya a terminar amando tanto las cosas del mundo que por último me vuelva un mundano. ¿Dónde? ¿Dónde ubicar mi casa? ¿Dónde ubicar mi morada? ¿Dónde ubicar la residencia de mi familia y yo? Tengo que considerar a la hora de elegir este principio de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si considero esto en primer lugar, eso me va a ayudar para entonces saber dónde sentar mi casa. Ahí tenemos un principio, pero ¿qué del otro que aparece en 2 Corintios 6, 14 y 17? Vamos, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como el Señor dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí encontramos otro principio. Leas el 17 también. El 17 también dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aquí encontramos, pastor, otra consideración que debemos tomar en cuenta al elegir, saber elegir un lugar donde deberíamos de vivir. Aquí dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo, la justicia con la injusticia. No debe de haber compañerismo, no hay comunión, la luz con las tinieblas, como mencionábamos en el versículo anterior. No hay comunión ni concordia con Cristo, con Belial, y tampoco el creyente con el incrédulo. Y sabe que por experiencia propia, realmente eso lo podemos ver nosotros en la vida diaria. Yo cuando oigo y veo mis compañeros de trabajo, digo, wow, ¿por qué habrá tanta incredulidad? Y nosotros siempre buscamos la manera de apartarnos. Y pues les hemos hablado del Evangelio, les hablamos continuamente, a veces les decimos que eso no es bueno, pero su manera de vivir es eso, estilo de vida, su naturaleza, esa es su naturaleza. Y a menos que ellos acepten que necesitan cambiar y que necesitan un Salvador para cambiarles, ellos podrán entender realmente qué es ser un hijo de Dios. Bueno, la segunda consideración entonces aquí sería donde yo no voy a terminar enyugado con los incrédulos. Así es.
La primera consideración al elegir un lugar correcto para vivir es donde yo no vaya a amar tanto las cosas del mundo que me vuelva un mundano. Y la segunda es donde yo no voy a terminar enyugado con los incrédulos en el sentido de que voy a andar en las mismas prácticas de ellos. Si por alguna razón eso ya se dio, entonces el verso 17 dice salgan, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Así que la segunda consideración es donde tú no deberías, donde tú no termines enyugado con el incrédulo, y la otra es de que si ya estás ahí debes de salir. Pero hay una consideración más, ¿verdad? Y es la que se encuentra en el Salmo. Exactamente, y esa no debemos pasarla por alto, ya que esta debería ser nuestra oración como la fue para el salmista. Dice de esa manera, Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, esta debe ser nuestra oración de nosotros, los que queremos salir de las ciudades. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos someternos a su voluntad. Y su voluntad realmente es no vivir en las ciudades. Esa es su voluntad. ¿Cuántos hombres en la antigüedad, pastor, como Elías, como Juan el Bautista, mismo David, donde se edificó más su vida espiritual si no fue en el campo? David, Dios tuvo que sacar a Moisés, pastor, de la ciudad y llevarlo al desierto para que aprendiera las lecciones y para que viniera a ser ese gran pastor de su pueblo. Amén. Así también Dios quiere que nosotros seamos eso, hermanos, pero tenemos que llevar un plan. Recordemos que Enoc vivía afuera de las ciudades, pero venía a predicar a las ciudades. Interesante, hermanos, este texto que leímos, porque yo encuentro aquí, hermanos, que la tercera consideración que se debe tomar en cuenta al elegir un lugar correcto es que el Espíritu Santo me guíe a buscar ese lugar. Porque dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que, hermanos, al elegir un lugar correcto, ¿qué consideraciones, dice, se deben hacer al elegir ese lugar para vivir? Número 1, que sea un lugar donde tú no termines amando las cosas de este mundo. Claro. Segunda consideración, es donde tú no termines enyugado con los incrédulos. Y tercera consideración, buscar es el consejo divino. donde el Espíritu Santo te guíe. Así buscar la dirección del Espíritu Santo. Así Cuando es. tú consideres todo eso, llegarás, dice, a tierra de rectitud. Es decir, a una tierra recta, es decir, la adecuada para vivir. Claro. No se te olvide, hermano, no se te olvide esas tres consideraciones, porque sin duda Enoc todo eso lo tomó en cuenta para ubicar su casa en el monte, digámoslo así, fuera de la ciudad. Y el don de profecía nos dice cómo Enoc, al hacer esto, pues prácticamente se convierte en un representante, en un representante de nosotros, y no se espera que nosotros hagamos una cosa diferente a la que nos hizo. Pero a mí me gusta mucho esa última consideración, hermanos. Así es. Y es la que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Es decir, que el Espíritu Santo me indique en qué monte, en qué caserío, en qué lugar. Es que, hermanos, el Espíritu Santo tiene que estar allí. Claro. No es asunto de que porque allí se fue fulanito, o porque ahí se están yendo varios. Esto no es asunto, hermanos, de andar siguiendo gente. Es de, mira, Enoc consideró esas tres cosas, y sin duda, por eso se ubicó en el campo. ¿Qué dice el don profético cuando compara a Enoc y a nosotros como pueblo remanente? Una cita aquí en Patriarcas y Profetas en la página 165 dice de esta manera, Historia de la Redención, página 63. Dice, Enoc se apartó del mundo y dedicó mucho tiempo a la oración y a la comunión con Dios.
representa a los fieles de los últimos días que se apartarán del mundo. La injusticia prevalecerá en proporción terrible sobre la tierra. Los hombres se entregarán a toda imaginación de sus corrompidos corazones para llevar a cabo su filosofía engañosa y su rebeldía contra la autoridad del cielo. Aquí encontramos un ejemplo para nosotros. Así como Enoc se apartó, dice, dedicó mucho tiempo a la oración y a la comunión con Dios, dice que ese Enoc representa, la vida de Enoc representa a los fieles de los últimos días, que también harán lo mismo, se apartarán del mundo. Y pues en este mundo que vivimos tan lleno de maldad como como las palabras que dice aquí que habrán hombres de toda imaginación, que sus corazones estarán corrompidos y engañosos, su rebeldía contra la autoridad del cielo, pues lo estamos viendo ya en este tiempo. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos dedicarnos a apartarnos del mundo un poco. Sabe que, pastor, a veces yo siempre me acuerdo de esto, ¿no? Que el Señor Jesús buscaba estos lugares para ir a la montaña, buscaba la montaña. Yo me imagino que Enoc igual, se iba a la montaña allá donde vivía, el lugar donde estaba, para encontrarse más cerca con el Señor. Jesús hacía lo mismo, él buscaba ese jardín del monte del Getsemaní, del monte de los olivos y las laderas para estar en comunión con Dios. Creo que como pueblo de Dios deberíamos buscar esa relación que tuvieron estos hombres que vencieron, vamos a decirlo de esa manera. Exacto. Bueno, hermanos, así nosotros vemos que pues es todo un representante de nosotros, Enoc, y por lo tanto debemos hacer lo mismo. Claro. Si queremos nosotros tener una comunión más íntima con Dios, una experiencia más profunda con el Señor, el mejor lugar para vivir, hermanos, es fuera de la ciudad. Y haciendo las tres consideraciones anteriores, es sin duda una buena decisión la que haríamos. Pero lamentablemente, Joselito, eso no es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tristemente, ¿qué es lo que generalmente estamos haciendo? Y muchos sin duda van a seguir haciendo. Muchos hacemos lo de Lot, ¿no? Exacto. Dice, ¿qué viento de profecía aquí al dice respecto? aquí, Patriarcas y Profetas, dice que muchos cuando buscan dónde establecerse, miran ventajas temporales que pueden obtener antes de que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil, o se mudan a una ciudad floreciente, pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad, a la formación de un carácter recto. Aquí encontramos el peligro. Este es el peligro de vivir en las ciudades. ¿Sabe qué, pastor? Esta lección a mí me da, ¿no? Personalmente, a unos les llega a tiempo el mensaje y a otros les llega tarde. Lo digo por experiencia. Si yo fui padre de 4 muchachos y pues me pasó exactamente lo que acabo de leer aquí. Se corrompe en la ciudad ese tierno corazón que uno los cree en los caminos de Dios por las relaciones, por el yugo desigual en la escuela o donde quiera que se relacionan. Y pues yo en aquel tiempo quisiera haber estudiado estas lecciones y realmente que yo quisiera hablar, por ejemplo, en este momento a los padres que tienen hijos pequeños. Hermanos, el Señor no se equivoca. El Señor, estos consejos que nos da, pues son para ponerlos en práctica, en obra. Nosotros como seres humanos, como adultos, ya no digo que totalmente maduros en el camino del Señor, sabemos poner un freno, o el que tiene el deseo de ser fiel a Dios, pone un freno a todas las cosas malas que vemos a nuestro alrededor. Pero nuestros hijos, a veces, cuán débiles son. Y esto aquí dice que nuestras familias, nuestros hijos se ven rodeados por tentaciones
y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y la formación de un carácter recto. Es difícil que un joven en este tiempo, si no se aparta de las cosas del mal, es difícil que alcance un carácter recto o que mantenga una vida de piedad. Yo hace poquito fuimos a una tienda, ¿no? Y a veces, para gloria de Dios, mi muchacho está regresando a los caminos de Dios y no me da vergüenza decirlo porque Dios ha hecho un trabajo, una obra muy grande con mi persona. Estábamos ahí en la tienda buscando algunas partes para un vehículo también y de repente él se agarró a cantar un canto y dijo, mejor deme las llaves, lo espero afuera. Y cuando ya hice las compras, salí para afuera y me dice, qué difícil es vivir en la ciudad, dice. Digo, qué difícil es venir aquí a las tiendas y no contaminarse, dice, porque resulta que había una música ahí, pero pues uno como que inconscientemente uno no le pone atención. Exacto. Pero él me dijo algo interesante, y si inconscientemente el enemigo sabe cómo poner esa clase de música cuando uno va llegando. Y él dice, yo quise ser fuerte y cantar un canto para que eso no entrara a mi mente, pero no, me estaba ganando, por eso mejor me salí. Y sabe que eso es bueno ponerlo en práctica, porque le decimos al enemigo, hey, aquí yo estoy listo, yo estoy despierto, yo no quiero contaminarme. Y sabe que esa dice que me llamó la atención porque decía mi muchacho, dice, yo conozco a esa persona, dice, que canta, ese es un rocarrolero que tiene su alma entregada al diablo, dice, y las canciones que canta, dice, yo sé, dice, y ya murió, dice, aún desde la tumba me está hablando. Terrible, ¿no? O sea que, pero las pasan en las tiendas como muy normal, ya muy sofisticadamente, y a veces nosotros ni en atención le ponemos. Y es una manera, ¿verdad? Como esto de las influencias, ser fuertes en las tentaciones. Los niños dice que se ven rodeados por tentaciones muy a menudo. Definitivamente, hermanos, creo que, pues, como dice el hermano Joselito, a algunos nos llegó tarde el mensaje. Y yo no creo que, pues, a esta altura, pues, vaya a ser fácil para todos hacer, pues, una decisión. Sin embargo, yo hago un llamado a los padres que todavía tienen sus hijos bajo dominio, a una edad que ustedes todavía fácilmente los mueven para allá y para acá. Atiendan, hermanos, lo que esta lección nos está enseñando de Enoc y saquen a su familia a vivir fuera de la ciudad. Porque, pues, de lo contrario, entraríamos en esta maldad donde, pues, los traemos a la capital, los traemos a la gran ciudad, los traemos a los Estados Unidos y allí, lamentablemente, escogen malas amistades y terminan rodeados de tentaciones y comienzan ellos también a fracasar y a caer en las mismas prácticas en lo que andan las personas que no conocen del Señor. Pero bien, finalmente, Joselito, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias si no hacemos caso? ¿Cuáles serían las consecuencias de no seguir el consejo de Dios respecto a dónde ubicar nuestra residencia? Bien, aunque sea difícil decirlo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no nos deja sin advertencia. En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice este pasaje que debemos ponerle mucha atención. Santiago 4, 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendo. Tremendo, es una consecuencia, es una amonestación de parte del Señor. Lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos, finalmente incurriremos en pecado. Porque al escuchar la palabra de Dios y hacer oídos sordos, hermanos, es desobedecer la palabra de Dios. Tenemos otro versículo, pastor, ¿usted quiere comentar de este? Sí, bueno, pues aquí estoy mirando de que en el contexto de lo que venimos hablando, pues si tenemos el consejo, si tenemos el ejemplo de lo que el representante ha hecho y no lo hacemos, pues se nos convierte en pecado y eso ya es algo muy serio,
porque se nos está presentando cuán bueno es vivir afuera de la ciudad, cuán bueno fue para Enoc, cuán bueno sería para nosotros. Y si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces se nos convierte en pecado. Qué lamentable, hermanos, es esto de no obedecer. Por eso es que ya nosotros a esta altura deberíamos pensar, yo dónde estoy viviendo ahorita. Si estoy metido en la ciudad, tengo que buscar la salida. Tengo que buscar donde mis hijos no se me vayan a corromper, donde una vez lleguen a la middle school, o allí a los grados 7, 8 en adelante, 6, 7 y 8, allí se me pueden corromper. Me voy a buscar mejor un lugar fuera de la ciudad, de donde están las escuelitas, donde la gente también es del campo, o si no, hermanos, ponerlos en homeschool, para que no estén allí asociándose con esa corrupción que hay hoy en día en los niños, en muchos niños. Así que sigamos el consejo, no caigamos en pecado al desobedecer. Pero Lucas 12:47, ¿qué nos dice al respecto? Bien, también tenemos aquí una amonestación de parte del Señor. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Tremendo. ¿Cuáles serían los azotes que...? Sin duda alguna, pastor, muchos ya estamos pagando esas consecuencias. Sí, exacto. Lo digo por experiencia, ¿no? La verdad que sí hemos recibido esos azotes que la palabra del Señor ha dicho por no haber seguido la voluntad de Dios. Como mencioné antes, ¿verdad? No caigamos ignorado todo esto, pero en su totalidad no lo comprendíamos como debería de haber sido. Y yo siempre digo, pastor, que esta es una verdad presente para este tiempo. Sí, definitivamente. Para las familias que comienzan. Usted mencionó algo interesante. Cuando apartemos a nuestros hijos hasta donde esté nuestro alcance de las contaminaciones de este mundo. Eso de homeschool es un método importante para que nuestros hijos puedan estar apartados de la sociedad, de las escuelas, que nos enseñan las escuelas y que no hay ya en las escuelas en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso, y cuando nosotros ponemos a nuestros hijos, se los ponemos al enemigo para que los moldee, se los entregamos, como quien dice. Es terrible, hay mucho que comentar de esto, pero lamentablemente, hermanos, el tiempo no nos alcanza. Pero sí debemos tomar en cuenta que hasta a nuestro alcance podamos seguir el consejo de la palabra de Dios. Bueno, interesante lo de los azotes. Hermanos, pongamos atención. Ya conocemos cuál es la voluntad de Dios, y es que vivamos afuera. Si nosotros no hacemos conforme a esa voluntad, recibiremos muchos azotes. Los azotes pueden ser hijos nuestros que caigan en los vicios, que caigan en adicciones, hijos nuestros que puedan terminar en la cárcel, hijos nuestros que puedan terminar, hermanos, fríos espiritualmente. Bueno, en las mismas ciudades podemos nosotros hasta conseguir enfermedades. Los azotes son variables, pero pueden llegar uno tras otro, y muchas veces será por no haber hecho la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude para que elijamos nosotros el lugar correcto, hermanos. Hay que considerar las tres cosas que dijimos, pero la más importante de todas es que el Espíritu de Dios nos guíe a tierra de rectitud. Así es. ¿A dónde va a ser ese lugar? Mira, hermano, yo siempre he dicho, si vives en México, vive fuera de la ciudad. Si vives en los Estados Unidos, vive fuera de la ciudad. Si vives en Costa Rica, vive fuera de la ciudad. En cualquier país del mundo donde vivas, el consejo de Dios es: vive fuera de la ciudad. Claro. ¿Dónde es fuera de la ciudad? Bueno, lo veremos mañana. ¿Qué tan lejos debemos irnos? Vamos a mirarlo mañana. Por ahora, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a tierra de rectitud. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos. Oh Padre Celestial, la verdad, nunca nos pusimos a pensar en estas cosas cuando nos movimos con nuestra familia a ubicarnos en un determinado lugar. Muchos padres éramos de pueblitos, a veces bien humildes. Nos ubicábamos por allá en algunos caseríos donde
había sencillez, pero en el afán de buscar la prosperidad para nuestros hijos, en el afán de buscar comodidades, pues elegimos, Señor, movernos a la ciudad. Y ahora, tristemente, podemos ver cómo los azotes han venido uno tras otro. Hemos, tristemente, cosechado lo que hemos sembrado. Así es. Nunca entendimos, nunca nos dimos a la tarea de consultar cuál era tu voluntad. A esta altura, Señor, nosotros venimos a ver que la voluntad tuya es que vivamos igual que Enoc, afuera de la ciudad. La voluntad tuya es que ubiquemos nuestra residencia afuera de la ciudad. Y hoy nosotros vemos que son 3 consideraciones las que tenemos que tomar en cuenta para hacerlo. A un lugar donde las cosas de este mundo no las ame tanto que me arrastren a ser un mundano. A un lugar donde yo no me enyugue con los incrédulos en sus prácticas. A un lugar donde el Espíritu me guíe. Amén. Y aquí, Padre, donde queremos ahora rogarte que aunque sea tarde, el Espíritu Santo, por favor, nos guíe y nos diga a dónde. Señor, hay muchos que saben esto desde hace rato y no se han ido. Y sin embargo, es porque no saben para dónde. Pero si ahora tú, oh Espíritu Santo, indicas el lugar, cada quien va a ir con seguridad y sin temor. Por eso ahora invocamos a ti, oh Espíritu Santo, ya que nos has convencido de pecado, haciéndonos ver que sabiendo hacer lo bueno y no lo hemos hecho, hemos prácticamente caído en pecado y los azotes han llegado. Ya que ahora, Espíritu Santo, nos has redarguido de esta manera y nos has convencido de este pecado que hicimos. Por favor, ahora, Espíritu Santo, te rogamos, ayúdanos a salir, muéstranos a dónde, indícanos, llévanos, Padre, a tierra de rectitud, llévanos al lugar adecuado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.